La siguiente herramienta que vamos a trabajar es la de Google Trends. Google Trends es una herramienta magnífica donde no vamos a obtener información en sí de cuál es el volumen de búsqueda en Google o en YouTube de determinadas palabras, sino más bien la tendencia, es decir, cuál ha sido la evolución de esa palabra clave a medida que ha ido pasando el tiempo y buscando, si no recordamos el acceso, buscando directamente en Google, podemos encontrar con Trends Google la URL de acceso, que es google.es barra trends. Google.es barra trends. Accedemos y vamos a obtener información de distintos tipos de búsquedas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos las tendencias en un país, que va a ser Panamá, tanto a nivel de películas como a nivel de tendencias en búsqueda, YouTube internacional, cuáles son los detalles de ciertos tipos de búsquedas, cuál es la zona más caliente en búsqueda actualmente, que es Grecia y la eurozona. Y fundamentalmente tenemos la zona de búsqueda, la barra de búsqueda, donde podemos establecer cuáles son las palabras en nuestro mercado objetivo. Por ejemplo, vamos a investigar sobre el sector de los hoteles en Perú. De esa manera pondríamos hotel, hoteles, tarda siempre un poco porque tienen que resolver gran cantidad de data, gran cantidad de información y a priori nos va a salir cuál es el concepto hotel y hoteles en tendencias en el mundo. Es decir, estamos viendo que el concepto hotel, así como así, ha ido bajando en tendencia de búsqueda a lo largo del tiempo. Pero vamos a ver entonces, en vez del mundo, nos vamos a ir a Perú. Vamos a ir a Perú, buscarlo a mano, no tenemos atajo de acceso. Vamos a dar a Perú y ahí veremos que la tendencia, debido al crecimiento económico que está teniendo este país en estos últimos años, pues no ha ido en declive. Es decir, que estamos observando cómo ha habido momentos de alza, incluso en el año 2009 a 2011, que se produjo un crecimiento económico bastante importante en ese país, pues estamos viendo que el volumen de hoteles buscados diariamente subió con respecto incluso a la actualidad. Podemos verlo incluso a nivel de año, es decir, en vez del 2004 vamos a ver el 2014. Y aquí estamos viendo la estacionalidad, es decir, hay momentos punta, fundamentalmente en julio, fundamentalmente en Navidad, en diciembre, que nos van a permitir detectar cuáles son los ciclos con los que tenemos alguna relación. Incluso si alguna de estas palabras tuviesen que ver con términos vinculados a noticias, que no es el caso, podríamos tener una explicación de por qué ese tipo de hitos se originan en la curva. En este caso no tenemos ninguno. En este caso estamos viendo que son noticias que no tienen mucho que ver con Perú. Pero si estuviésemos buscando marcas, quizás sí. Es decir, tenemos, por ejemplo, la tendencia del 2014. E incluso podríamos establecer categorías, es decir, queremos ir no solamente a la categoría vinculado con hoteles de aficiones y tiempo libre. En este caso no hay ninguna. A ver si hay algún otro epígrafe que tenga que ver. Si hay alguno. Viajes. Tampoco. Dice que no hay datos suficientes para segmentar por este tipo de rubros. Así que a veces en países grandes con mucho volumen de búsqueda nos permiten
extraer más información, pero en este caso, en Perú, con el sector de los hoteles, no podemos distinguir por categorías. E incluso pueden ser búsquedas web, búsquedas de imágenes, cada día más importantes en Internet, búsquedas de noticias con el Google News, búsquedas en el Google Shopping, la gran plataforma de venta que tiene Google, o incluso búsquedas en YouTube. Es decir, podemos establecer que en el sector de las imágenes, por ejemplo, quizás no tengamos datos suficientes, sí, ha habido, pues cuál ha sido la evolución de la búsqueda de imágenes vinculadas con esas palabras claves en Google y nos pueden dar lugar a comprender muchísimo ese mercado. Si bajamos un poco, podremos ver cuál es la evolución de esas palabras, tanto hotel como hoteles, en cada una de las regiones dentro del país. Es decir, podemos ver cuál es de 0 a 100, 100 el máximo, 0 el mínimo, cuáles son las áreas donde más búsquedas, según su población, vamos a encontrar. Esto nos puede venir muy bien para investigación, incluso a nivel de marcas. Y ya no solamente a través de regiones, sino incluso a través de ciudades. Aquí vemos que La Victoria es el lugar donde más densidad de búsquedas por población tenemos de la palabra hotel, y sin embargo Cusco es de la palabra hoteles. Un poco más abajo tenemos también cuáles son las búsquedas relacionadas, es decir, quien ha buscado hotel y hoteles también ha buscado en ese país Hotel Cusco, Hotel Paracas, el Pueblo Hotel de Cameron, Hotel de Cameron, es decir, vemos de más a menos cuáles son las palabras también vinculadas con ese tipo de búsqueda. O bien, en aumento, estamos viendo de ese grupo de palabras clave cuáles son aquellas no más importantes, sino aquellas que más subidas han tenido. Por ejemplo, Hotel King ha tenido una subida de un 350%. Esto nos puede venir bien para investigar a la competencia. Booking, Hotel Arangua Paracas, es decir, podemos obtener mucha información. Este símbolo que vemos debajo de cada bloque de contenido, si clicamos, vamos a poder obtener información de un script que una vez que tengamos una página web podremos insertar y podemos ver a tiempo real, sin necesidad de hacer de nuevo la búsqueda, podemos ver cómo evolucionan esas búsquedas. Y ya veremos ese concepto más adelante una vez que trabajemos con la página web en WordPress. Es decir, podemos obtener mucha información. En este caso, en vez de Perú, vamos a irnos a todo el mundo y vamos a buscar marcas en concreto. Por ejemplo, la diferencia entre Audi, Mercedes y Volkswagen. Ford. Vamos a ver qué diferencia hay en las búsquedas de distintas marcas, con lo cual nos va a decir cuál es la tendencia de crecimiento del branding de la marca en Internet durante ese tiempo. Pues nos damos cuenta de que Ford es el líder a nivel mundial, es decir, tenemos el mayor número de búsquedas, incluso podemos establecer la previsión, en este caso, de cuál va a ser la tendencia durante ese tiempo. Podemos observar que, por ejemplo, Audi ha tenido un crecimiento muy grande durante estos años, por encima incluso de Mercedes, pero Volkswagen se encuentra muy por debajo. Es decir, estos son los volúmenes de búsqueda, van de 0 a 100, 100 es el hito máximo y 0 el mínimo de las distintas palabras. Cuando empleamos palabras en las que hay mucha diferencia entre el máximo y el mínimo, va a ser muy incómodo la lectura y la interpretación. Por eso mi consejo es utilizar siempre palabras lo suficientemente similares en volumen como para poder analizar este tipo de gráficas. Aquí podemos ver cuáles son los países del mundo donde más Audi se están comprando, o donde más Audi, mejor dicho, se están buscando, que es San Marino, en Europa, Luxemburgo, Liechtenstein, Lituania, Polonia. Mercedes es Alemania, Albania, Mónaco, Suazilandia, qué curioso, en África. Volkswagen en Argentina, Países Bajos, España, Eslovaquia. O Ford en Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica o Argentina. Al igual que las búsquedas relacionadas, por ejemplo, en el caso de Audi, pues estos son los distintos tipos de modelos de Audi
con más demanda y cuáles son aquellas que están en aumento. Si nos vamos a Mercedes, podemos ver los distintos tipos de modelos de Mercedes que están teniendo más aumento. Y también aquellas consultas, es decir, estos serían temas, ya que esta palabra clave, por ejemplo, y las otras, nos están permitiendo tener más información que la que vimos de hotel en Perú, ya que nos está permitiendo analizar por temas y por consultas específicas. Es decir, esto no ocurre solamente con palabras clave que sean muy demandadas. Así que seguiremos analizando esta herramienta a nivel de posicionamiento en buscadores y nos vemos en el siguiente vídeo.